Bueno, gracias a todos por asistir, gracias por las generosas palabras que me habéis brindado desde varios sitios. Enhorabuena por la investigación que alguien ha hecho sobre mí. Y os voy a hablar, efectivamente, hoy, esta tarde, de un trabajo que además se titulaba Atalayas en el espacio. Tranquilidad, no es en el espacio sideral, es en el espacio soriano. Es un estudio espacial, efectivamente, un trabajo geográfico, casi meramente geográfico, con muchos tintes históricos. Surgió efectivamente en un trabajo fin de grado y el espacio del que vamos a hablar es este que veis ahí en ese mapa. En definitiva, yo cuando estudié ya en el año 2006-2010, hicimos un trabajo para la Junta sobre vías romanas de toda la región. Cuando me tocó estudiar las de Soria, de las cuales encontré unas cuantas inéditas, yo veía atalayas por todos los lados. En ese momento, para mí esas atalayas yo las veía como el que ve llover. Una atalaya aquí, otra allá, todos los que majas están todas ahí en el alto. Evidentemente alguna función tendrían. Y tenían que estar ahí y no en otro sitio por algún motivo. Eso es lo que después me inquietó con los años y dije, tengo que averiguar por qué están en esos cerros y no en otros. Y por qué están ahí situadas y no en cualquier otro sitio, porque altos hay muchos en Soria y en todos no hay atalayas. Y efectivamente, a partir de este trabajo, pues quise hacer un estudio con un sistema de información geográfica, con un SIG, de forma que, primero, tenía que saber qué relación tenían con los caminos, cosa que era ya se sospechaba de alguna manera, cuáles eran sus cuencas visuales, de las que vamos a hablar un poquito, es decir, el alcance que tenían visual, a ver si es verdad que dominaban esos caminos y no otra cosa, y cuál era la red de intervisibilidad entre ellas. Porque efectivamente tenían que tener una visibilidad entre ellas para transmitir alguna señal de alarma, si no, no tiene ningún sentido que estén donde estaban. Y además, cuánto tardaría en llegar esa señal desde el Duero hasta el cuartel general de la marca media del Al-Ándalus, que era Medinaceli, que era el objetivo, el sitio donde había que transmitir esa señal. Porque aunque había castillos como este que estáis viendo, que también lo veremos un poquito luego, que se pueden decir castillos nodriza que eran capaces de albergar tropas, el cuartel general estaba en Medinaceli. Los que se tenían que enterar eran en Medinaceli. Y ahora sí, ¿qué tenía Medinaceli para que ahí el califato, el califa, pusiera su cuartel general y Galif, que salió de alguna manera, le ordenase a Galif que construyera ese bastión para defender toda la frontera del Duero, donde estaba siendo amenazada por los cristianos? Pues pienso, y así lo digo y así lo publico con toda seguridad, que lo que tenía era que estaba en la vía romana entre Toledo y Zaragoza. Es decir, estaba en el cordón umbilical de las capitales administrativas de las dos marcas del Al-Ándalus. Si los cristianos que estaban muy cerquita de Medinaceli, empujando desde hace unos años, hubieran tomado esa vía, probablemente hubiese quedado descabalado esa comunicación y hubiese dificultado muchísimo la defensa de las diferentes capitales y sobre todo el tránsito de las tropas y de lo que tuviesen de los intereses de los musulmanes. Bueno, pues eso que veis es el tinglado de las vías romanas sobre esta zona, ¿no?, que están bien identificadas, y lo que os estoy contando un poquito, ¿no?, porque el califato hizo eso. Esto ya es una aproximación más a mayor escala, donde se ven las vías romanas y un mapita donde se cuentan la última aceifa de Almanzor. Almanzor hizo muchas, casi todos los años hacía una, y por estas vías romanas y por otros caminos iba, apaleaba a los cristianos, los debilitaba lo que podía y volvía de nuevo o bien a Córdoba o a Medinaceli, que era de donde salía normalmente con sus tropas. Bueno, os voy a presentar muy deprisa, porque el tiempo es muy poco, el mapa general de las vías, ya sobre un mapa de relieve. Las vías romanas eran carreteras, muy rápidamente os lo digo, y por lo tanto discurrían por los mejores corredores, topográficamente por los lugares de menor pendiente posible, porque estaban destinadas para los carros, cosa que no ocurrió con los caminos hasta el siglo XX prácticamente. Mediados del XIX, que se hacen las modernas carreteras, de nuevo para carros. A finales del siglo XVIII no se puede ir con carros de una capital a otra en España. Era un desastre como había caído el tema de las comunicaciones. Bueno, existió la Edad Media, eso ya lo sabéis todos. Y en efecto, este bastión, que es uno de los castillos por excelencia de aquí de Soria, que es Gormaz, tiene una técnica constructiva muy interesante, que es un poco el calibre para saber qué otro tipo de construcciones entre las muchas atalayas que hay pueden ser de esta época y cuál no, ¿no? Los clásicos sillares atizonados que os enseño. Es un bastión tremendo, como os he dicho,
es un lugar donde se podían albergar tropas, un lugar adelantado en el Duero, pero lo principal es que la señal llegase, como os he dicho, al otro lado. Estas son las clásicas fábricas, los sillares atizonados. El tizón es la junta vertical, la soga es la horizontal, y cuando coinciden varias verticales se llama obra atizonada, ¿no? Para que me entendáis. Y esto que se ve, se sabe claramente que está construido en época de Galíc, tiene esta fecha, pues nos indica que también en esa época se construyeron un montón de cosas importantes, de atalayas y de castillos en la zona, que efectivamente formaban parte de aquel plan de defensa del califa de Abderramán III, que es cuando el califato tiene fuerza porque se convierte en un estado potente que coge las tres cuartas partes de España, prácticamente. Y sobre todo la zona más rica, la zona regable y más productiva. Esto es Medinaceli. Pero recientemente Medinaceli se ha excavado esto. Esto es un punto crítico muy interesante porque se ha descubierto que la parte más antigua, más baja de la muralla tiene una obra atizonada idéntica a la de Gormaz, idéntica a las de otras fábricas que ahora vamos a ver que proceden de aquella misma época, y por lo tanto se sabe ya definitivamente que Galíf ordenó reforzar una ciudad que se encontró destruida, que era Medinat Selim, en el cerro de Medinaceli, donde está el arco, y no en el de enfrente, que se venía diciendo, es que hay yacimiento romano ahí encima de la fuente y tal. No, la obra atizonada, la obra califal está aquí. Y esto es de este año, es muy reciente, ¿no? Pero forma parte del plan defensivo. Claro, aquí veis otro detalle. Y por supuesto también indica que todo lo que está por encima de eso no son murallas romanas, como ponen los carteles allí. Pero bueno, esto no es ninguna singularidad. Casi todo se anuncia como romano sin serlo, ¿no? Y esto tampoco lo es. En Medinaceli no queda más que el arco, como romano. Y como os digo, también en este otro tipo de fábricas, como en este caso que es Mezquetillas, que es una fortaleza convertida en iglesia, pues veis perfectamente las obras atizonadas, el tipo de obra que tiene más importancia ornamental que estructural. No es precisamente la mejor forma de hacer fábricas, pero era la moda del califato en ese momento y los maestros canteros que trajeron de algún sitio seguramente era su forma de construir. Bueno, veis la puerta cegada, la puerta que servía a media altura de entrada a la fortaleza. Este es un detalle general de lo que es la obra, que está luego recrecida como iglesia, pero reaprovechada. Esto era una fortaleza relativamente importante porque es cuadrada y tiene cierta extensión. En Mezquetillas. Esta otra es con Cazuela, que también forma parte del mismo plan constructivo, también con sus obras atizonadas, además todas con roca, con piedra de arenisca roja, pero estamos hablando de una misma época y además de la época más primitiva, como nos indica el castillo de Gormaz y el de Medinaceli, precisamente, que es el que nos está dando ahora la mejor prueba, que también es arenisca roja. En Medinaceli no hay prácticamente nada con arenisca roja más que esta muralla que acaba de aparecer. Otros castillos importantes en la zona, Atienza. Atienza es un castillo ya al sur, fuera de la provincia de Soria, pero que tiene una visibilidad extraordinaria y que también fue una plaza fuerte desde siempre, ¿no? Incluso en el Cantar de Millocín se menciona como plaza fuerte, ¿no? Tiene una visibilidad, pues, con una de las atalayas, el Padrastro, que está ahí a la izquierda, y con las tres más importantes de la zona de Barcones. San Jorge, la Muela de Barcones y la Atalaya de Barcones, que es una atalaya que ve el mundo entero y sobre todo muchos kilómetros de la vía romana entre Tiermes y Medinaceli. Sobre todo eso. Es decir, empieza a verse que lo que estaban en ese sitio estaban para vigilar los caminos principales. Por Berlanga no pasaba vía romana, pero sí que se constata muy bien que pasaba un camino califal que tiene esfuerzo constructivo, que yo lo pude identificar en aquella época del 2006-2010. Dije, esto no es romano, pero hay muros de contención, hay afirmado, hay cosas, es decir, aquí alguien se ha gastado el dinero. Yo en ese momento no lo relacioné con las atalayas en concreto, después sí. Claro, este no es el castillo califal, ni siquiera el posterior, esto es muy moderno, siglo XVI en adelante. Pero aquí estaba lo más primitivo que se han encontrado, en ese alto, pues probablemente una atalaya o algo menor que hubo, con una visibilidad perfecta del castillo de Gormaz, que lo tenéis ahí en la derecha de la derecha, perfecta, se ven entre los dos magníficamente, desde la zona más alta, y con la torre de Aguilera, que está a la izquierda, que está en término municipal de Aguilera, desde la que se controla tanto este camino como la comunicación directa entre Berlanga y Gormaz. Rello, que todos conocéis, tiene una atalaya ya a la izquierda, que es el Tiñón. Ahora se han restaurado estas murallas, se han consolidado. No se tiene claro la época primitiva de construcción de Rello, porque prácticamente hay zonas incluso que servían a la artillería también del siglo XVI, lo que es la torre del homenaje y todo aquello,
pero probablemente por este tipo de fábricas de algunos de los cubos más primitivos, que ahora no se pueden apreciar porque la restauración ha rejuntado esto, se ve que hay algunas zonas muy antiguas que podrían estar en torno al siglo X-XI. Es decir, que Reyo siempre ha hecho ahí una función de enlace, más que probable de enlace, porque no vigila directamente los caminos, pero también había necesidad de hacerlo de enlace. Esto es San Jorge de Barcones, que ya lo he mencionado. Al fondo está Atienza. Os voy a poner solo unos pocos ejemplos. El trabajo ha sido sobre 100 y pico atalayas y al final son 70 las que han servido para hacer el trabajo geográfico. Les voy a poner una docena o dos porque si no estamos aquí hasta mañana, ¿no? Un castillo importante. Todo esto era San Jorge de Barcones. Claro, cuando lo vemos de abajo un pirulí desde la carretera dice, bueno, hay 4 piedras. No, no, tela. Estos muros luego bien excavados y bien limpios, eso tiene cierta importancia. La Riba de Escalote, lo mismo, es una atalaya típica, pero yo ya me di cuenta desde el principio que no era una atalaya cualquiera. Al margen de que tenga un cubo adosado, con un pozo raro, que probablemente tenga más carácter defensivo que de otras cosas, de silo, otras cosas que se han postulado, pero está lleno de muros todavía por descubrir, algunos incluso siguiendo la línea de máxima pendiente, es decir, tiene muros defensivos que habrá que excavar y ver en qué consiste. Es decir, no era una atalaya aislada, sino que tiene una cierta defensa. Y os estoy ya mencionando estos pequeños castillos, que sin ser el gran castillo, o los castillos de Gormaz, tampoco es una atalaya cualquiera, en la que, por ejemplo, la del Tiñón, que luego veremos, que la conoceréis muchos. Yo pienso que todos conocéis la geografía de Soria, si no, no acabamos tampoco, ¿de acuerdo? El Tiñón de Reyo, si alguien lanzaba una señal de humo, bajaba, cogía el caballo y se tiraba corriendo. Si no, lo van a ver y van a ir a por él. No tenía ninguna defensa. Estos tenían alguna defensa. Además, tenían mucha dificultad para bajar, coger el caballo y irse corriendo, porque están en cerros relativamente aislados. A diferencia de los que están en los altos de los páramos, que son varias. Este otro que es Andaluz, el castillo de Andaluz, de sección perfectamente cuadrada, sin excavar. Se sabe que está ahí, pero está sin limpiar y sin excavar. Claro, es imposible excavar todo esto, ¿no? Es muchísimo. En un sitio clave, en un paso de un cañón del río Andaluz y en el pueblo de Andaluz, desde el que se domina, esto sería ya la frontera. Exactamente, este está en frontera. Igual que estaba Gormaz, este está justo en la línea de frontera. Estos otros, muy desconocidos, esto es la Torre de Alcubilla de las Peñas, es ese mota que se ve ahí caída, pero que tiene una muralla todo alrededor, que creo que la podréis incluso apreciar en la foto, si lo veis. Una muralla grande. Afortunadamente no ha plantado los pinos justo en el yacimiento, ¿no? Pero se ve muy bien. Incluso se ve la torre de Mezquetillas al fondo desde ella muy bien. Claro, cuando uno va a Mezquetillas dice, uy, ¿qué vigilaba? ¿Con quién se veía? Se ve con muchos sitios. Mezquetillas, cuando se hace el estudio espacial, el estudio geográfico, te das cuenta que se ve con 4, 5, 6 sitios perfectamente y que está en el sitio clave. A lo tonto no hicieron ninguna, ¿de acuerdo? Todas están muy bien puestas. O este otro de Fuente Tobar, también, que se llama el castillo, precisamente, que está junto al Duero, también es frontera. Y se ve al fondo a la izquierda, se ve el de Andaluz, que es el que acabamos de hablar. Tiene su foso, su sección cuadrangular, y tiene su fábrica abajo a la izquierda, que no sé si traigo la foto, también califal, perfectamente atizonada. Bien, en definitiva, pues estas son las atalayas que yo consideré en este estudio, con todos los caminos importantes, las vías romanas y el camino califal, que es ese que veis en amarillo. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa, cómo son las cuencas visuales, que es lo que están, digamos que dominando. Tuve que despreciar muchas atalayas porque hay sitios que se llama la atalaya, se llama la torre y luego no hay nada, absolutamente ni un solo resto. En cuyo caso me quedé con las que tenían restos estructurales, aunque estuviera completamente hundida. Y me quedé con 70, creo que son estas que veis aquí. Y empecé a hacer las cuencas, esto se hace con software, ¿no? Con el sistema de información geográfica de cada una de ellas. En este caso, claro, es la cuenca de Gormaz y de la Torre de Aguilera, que es esa moradita que veis. Entre las dos, además de divisarse entre sí, pues son muchísimos kilómetros de camino califal lo que están cubriendo. Es decir, al final todas están cubriendo el camino importante para ellas. O estas otras, que son también del camino califal, que serían la de Berlanga y la Ojaraca, que está en Caltojar, arriba. Entre esas dos, solamente entre esas dos, cubren todo esto, todo el valle de Bordecores e entero hasta sobradamente al norte de Berlanga. Además de verse entre ellas y comunicarse entre ellas, vigilaban todo el camino perfectamente. Estas tres, claro, fijaos en la escala, porque algunas están cubriendo 30 kilómetros, entre 3 atalayas. En este caso es una nueva que apareció, la encontré como 6 o 7 en esta investigación y tiene que aparecer alguna más. Si yo en 2 años o 3 he encontrado 6 o 7, a ver si alguien se pone con ganas, se pega un buen rato y aparecen otras cuantas. La de Bañuelos, que esto es ya es Guadalajara, la de Barcones, la atalaya de Barcones y Barahona. Entre estas tres estamos hablando que cubren de la vía romana Tiermes Medinaceli, pues del orden de
casi 30 kilómetros. Están perfectamente, y además comunicándose entre ellas y con otras, y transmitiendo la señal. Además, tienen su red de intervisibilidad, como vemos aquí, la red de intervisibilidad de Barahona, del castillo de Barahona, que está en ese piquete, en un páramo tremendo, es enorme. Aquí veis que se visualiza a una distancia, yo trabajé con 10 kilómetros y con 13 kilómetros y medio. Más no, porque ya, primero, no se ganaban ventaja en cuanto a visibilidad entre ellas, y además ya empieza a ser difícil ver la siguiente atalayas. Estas atalayas están pensadas todas para ser vistas desde la otra. Para que le vean a uno, para que se sepa dónde está. Y cuando lanzas el humo, que sepas por el pirulí de dónde está viniendo. Ese es un poco el tema. Pero el humo no lo hacían arriba, lo podían hacer abajo perfectamente, pero saben desde el cerro en el que se está haciendo. Incluso la vigilancia se puede hacer desde abajo, pero necesitas ver la atalaya para ver de dónde está viniendo. Ese es el asunto. Cuesta de Barahona se comunica con un montón, como estáis viendo, pues igual 7, 8 atalayas. Ahí veis las rayas, que son la red de intervisibilidad. La Torre de Aguilera, que está en un cerro que parece que no es nada, que también tiene fábrica califal atizonada perfectamente, cuadrada, la típica dentro de las redondas, digamos, que son muchas o la mayoría, ¿no? Y el cerro de Gormaz ahí enfrente. Y a la espalda, como ya os he indicado antes, Berlanga. O sea, están en sitios absolutamente claves. Esto no solo no nos lo dice el sistema de información geográfica, sino que cuando uno va allí y lo miras, lo estás viendo con los ojos perfectamente. Este es un poco lo que os digo. Desde el suelo, porque no estoy arriba, estoy en el suelo, Quintanilla 3 Barrios, se ven perfectamente los pirulís, allí al fondo las 3 atalayas de Cerro Romero, el del Cerro de Úxama y la de Valdenarro. Perfectamente. O sea, la red de intervisibilidad en toda esta zona es tremenda. Esta de Quintanilla 3 Barrios vigilaba sobre todo la vía de Osma Acuña y además ve muchísimos kilómetros de ella. No hace falta que vea a la gente venir, que es muy pequeñita en la lejanía. Las vías romanas son de zahorras en superficie, como vamos a ver ahora un poquito, y levantaban una polvoreda cuando venían las algaradas cristianas de caballo, que se les veía la legua, no podían circular sin levantar polvo, eso era una cosa que era inevitable, ¿no? Bueno, etcétera. Desde esta de Ambrona, pues se ven otras dos allá en el Quinto Pino y tienen sus cuencas visuales y sus coberturas de una manera tremenda. Y desde la atalaya de Barcones, que veis aquí, pues se ven allá al fondo Atienza y las otras dos, ¿no? La de la Muela y la de San Jorge. Y en este caso, desde la atalaya, Atienza es eso que se ve ahí justo en esa fecha. Allá. Por ejemplo, esta, la de Lodares de Osma, que alguno habréis subido a verla, y dice, yo no veo más que Sabinas, no veo nada. Pero si quitan las Sabinas, está Gormaz ahí mismo, está perfectamente, y Gormaz sabía dónde estaban todas sus atalayas, y de dónde venía la señal y de dónde venía todo. En definitiva, os adelanto mientras os hablo que la señal tardaba aproximadamente 45 minutos. Es decir, si desde el Duero, si desde Gormaz o cualquiera de estas atalayas se lanzaba una señal de humo, en 45 minutos, dando 5 minutos a cada señor de la atalaya a prender allí unos sarmientos en el suelo que hubiera humo, estaba el Medinaceli. Y además sabían por qué camino venían. Si venían por Bordecorés, si venían por el sur, por la zona de Barcones, etcétera, etcétera, porque veía por dónde venía la señal. Es decir, esto lo dicen ya las crónicas cuando habla de las algaradas de Fernando I. Estamos hablando de 1060, posterior al califato, pero habla de las algaradas que dice que estaban llenas de atalayas, que estaban vigiladas por los guardianes del ganado, claro, porque eran los más interesados. Les saqueaban el ganado y les quemaban las cosechas, igual que habían hecho los musulmanes hasta ese momento. Y que por ahí nos delatan, dice literalmente la crónica. Y por ahí nos delatan. Dice, y Fernando I la destruyó todas. Mentira. Dejó muchas de pie, pero es lo que dice la crónica. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontré muchas que faltaban? Pues de esta manera. A veces la toponimia está desplazada en el mapa, pero las elevaciones LIDAR, con el sistema de información geográfica, pues delatan el granito de la torre hundida, que es esto. Un cono de piedra que algún día tal vez escape, o tal vez no, porque hay muchísimas, claro, con sus sabinas encima. O esta otra que también es inédita, el Torrejón de Horna, desde la que se ve Ambrona, Torralba. Esto está en otro camino califal, pequeñito, en cuanto a longitud, pero importante, con una infraestructura tremenda que está entre Miño de Medinaceli y Mojares, que es ya Guadalajara. Se ven estas tres, se ve Concazuela, veis cómo Concazuela también se ve, aunque parece que es una iglesia que está ahí metida, se ve desde este, y este está al pie del camino, justo el Torrejón de Horna está al pie del camino que os acabo de decir. Y se ve Torrellana, que es una que está ahí en mitad de la nada, a la izquierda, en un pueblo de ahí. Y se siguen viendo estas otras tres, porque este el cono de aquí, debajo de las Sabinas, que habría que cortar las Sabinas por lo menos para que se apreciase el cono, se siguen viendo todavía la de Mojares, que es la que os he dicho donde acabaría este camino, que en Mojares pasa la vía romana de Sigüenza a Medinaceli, o sea, esa es la unión del camino califal con la vía romana,
Villavieja, que es un castillo muy importante que hay al lado de Sigüenza, y La Quebrada, que es otra atalaya que está al lado de Sigüenza. O sea, estamos viendo desde Soria, Guadalajara, prácticamente. Este es el límite de Soria a Guadalajara, donde está el Torrejón. Este camino califal, que os digo, de Miño de Medinaceli, tiene esta estructura. Tiene kilómetros de bordillos y de muros de contención. A veces tiene empedrado, a veces no, porque el terreno es seco y es bueno, pero está por todos los lados. Luego veremos algún trocito más. Bueno, otra nueva también que me encontré, Villanueva de Gormaz, el Majano. Algunas se llaman el Majano, claro, es un montón de piedra. ¿Y cómo se ve Gormaz? Justo enfrente. El Torrejón de Torrevicente, importante, muy curiosa. Como en Torrevicente hay una especie de pequeña mota medieval, que es eso, veis ahí, justo en la elevación la muralla y lo que es la torre central hundida, que es esto que veis aquí. Esto era inédito, no se conocía. Y teniendo en cuenta que las tropas de Almanzor vencieron a las de Galicia en Torrevicente, y nadie sabe dónde fue, y esto es un páramo perfecto para una batalla, y que probablemente aquí había refugiados parte y los otros los sitiaron o los derrotaron o lo que fuera, es probable que este sea el escenario de la muerte de Galí, famosa, que se habla mucho, pero que nadie encuentra el sitio. Pero esta es la única fortaleza de esa época que hay en término municipal de Torrevicente, y muy cerquita del pueblo de Torrevicente. Además, se llama el Torrejón, ahí la veis, abajo. Parcialmente labrada. Esto, si no corremos mucho, este señor se mete hasta el otro lado ya. Esta es, y cómo se ve el castillo de Atienza al fondo, perfectamente, desde el suelo, desde el suelo, desde este cono, que es y esto es la muralla, lo que se ve alrededor, se ve el castillo de Atienza allí mismo. Está muy lejos, lejísimos, pero como se recorta en el horizonte, cualquier señal desde ambos se vería perfectamente, desde Torrevicente y desde Atienza. El Tiñón de Reyo, ya os he explicado un poco cuál era la función de esto. Bueno, este es el mapa general de caminos, que os lo enseño desde luego, y las ciudades grandes con los que os he dicho que serían los castillos más o menos nodrizas. San Esteban, que alternó de manos continuamente entre musulmanes y cristianos, Gormaz, Atienza y Medinaceli, que serían los principales. ¿Y cuáles son las vías romanas que estaban vigilando? Pues, por ejemplo, esta, que es la de Numancia a Osma, que ya en cuanto se llega a Osma, las atalayas la están vigilando. Y también otras atalayas que yo no he tratado en el libro. Por ejemplo, el castillo de Calatayud, cuya base es también califal, tiene unos pequeños sillares atizonados, y desde el que se ve, si os subís arriba al castillo de Calatayud, esta vía romana que antes ha mencionado, que se ha promocionado, se ve entera. O sea, en una cantidad de kilómetros hasta que baja al valle, se ve enterita desde ahí, y viceversa. De hecho, cuando vayáis por la autovía vais a ver continuamente el camino, el castillo de Calatayud a la derecha, arriba. Desde este punto, por ejemplo, hasta este punto, esto es una de las afecciones que hubo allí por la autovía, se excavó y se pudo estudiar con precisión la infraestructura de esta vía romana. Rápidamente, porque todos no tienen por qué saberlo, tienen piedras gordas abajo, piedras más delgaditas en el medio y piedras muy menudas que es zorra natural en superficie. Esas son las vías romanas. Si no os enseño ninguna con losas es porque ninguna era así. No vayáis a pensar que es que no la hemos encontrado. Esta es la carretera de los Moros, que sería la otra atalaya que se vigila, entre otras cosas, desde Quintanilla a Tres Barrios, que es la que va de Osma a Clunia. Ya se mete en la provincia de Burgos. Carretera de los Moros. Esta es la carretera de los Moros, labrada desde hace ya decenios, siglos, desde una foto aérea, completamente labrada. Dependiendo de la época, se ve de maravilla, todos estos. Aquí tenéis ya cerca de Alcubilla de Avellaneda, lo mismo, en la zona que llaman Val de la Calzada. Osma-Tiermes también, otra de las vías vigiladas por un grupo de atalayas, las dos que están en Quintana Rubias, etcétera, etcétera. Es como estas calzadas están ahí y aunque eran desconocidas hasta hace poco, relativamente, son lomas metidas entre las sabinas, son las que están explicando la presencia de las atalayas. Las atalayas siempre están a un lado y a otro y están vigilando las vías romanas y transmitiendo la señal diciendo por aquí viene alguien, porque era la forma de ir deprisa y bien por los caminos que entonces existían. Campo otra vez se va mucho peor, ya os podéis hacer una idea. Y esta otra es de Tiermes a Medinaceli, como veis aquí, esta otra vez. Esta es Tiermes Medinaceli. Os hablo un poquito de ello. Estos son unos bordillos que se dejan ver muy bien en el páramo de Retortillo. Aquí tenéis otro detalle. Antes de limpiarlos y limpiándolos un poquito, que se veían mucho mejor, está muy destruida, pero por lo menos está. Nos hemos encontrado un trozo de una carretera que nadie sabía que estaba allí, o se podía suponer lo que fuera, pero es la primer resto estructural que se encuentra en 2008 aproximadamente, que es cuando los encuentros se hace una excavación arqueológica de Mercenada, lo que es una sección para ver que hay estructura y efectivamente la hay. Ahí está todo el paquete de firmes, porque además era un terraplén de estas características. Un terraplén perfecto que levanta sobre el suelo durante cientos de metros. Es todo lo que se ha podido encontrar, el resto está muy destruido. Aquí veis otro detalle de esta vía romana, como son en otros muchos sitios, y por desgracia este verano, pues por accidente seguramente, pero meten una máquina y la rompen. Y ha quedado, como veis abajo. Son fotos sacadas en el mismo sitio, arriba y abajo. Quedan todavía unos pocos metros, a ver si hay suerte y no se rompe y nos duran más.
Aquí veis, detalles del antes y del después. Esto es muy habitual y seguramente si seguís las noticias, cada año se rompen 2 o 3 en toda la región, no porque sean los más rompedores, es porque donde mejor se conocen es en Castilla y León. Entonces parece que todas se rompieran aquí. Se están rompiendo en toda España y en toda Europa, pero como no se conocen en ningún otro sitio, el resto es completamente indolente y desconocido. Y aquí, como están bien promocionadas, bueno, promocionadas no, perdón, bien conocidas y están en la web y hay gente que viene a visitarlas de lejos y viendo una web que tiene un geolocalizador, pues me avisan, oye, pues esto lo tienes como bueno, tengo foto y veo que lo acaban de romper. Porque la foto de abajo es de un valenciano que pasaba por allí para ver esta vía romana y me escribe inmediatamente diciendo que eso es así. Sería importante señalizarlas, ¿verdad? Sobre todo para que no ocurra. Allí veis Torre Plazo y este es nuevo, la de Bañuelos, la Torre de Bañuelos, que no solo vigila eso, sino que vigila la vía romana de Tiermes a Medinaceli que pasa por ahí, exactamente por ahí. Está vigilando un montón de metros que no se visualizan desde otros lados y por eso se necesitaba la atalaya. Cuando yo veo lagunas en las cuencas visuales, que hay zonas que no se vigilan, digo, tengo que buscar la atalaya. Y a veces ha aparecido, y a veces no, y a veces ya se encontrará, porque tampoco tengo vida para estar siempre en esto, ¿no? Esta es la vista aérea, con siempre un montón de corrales y de historias alrededor. Este es otro vestigio cerca de Barahona, de la que estamos hablando, de Tiermes a Medinaceli. Esta es la atalaya, desde la que se vigilan estas tres y toda la vía romana que viene por aquí y gira por aquí y pasa por Barahona y continúa. Y mucho más a las espaldas de esta foto. Es decir, están situadas en sitios magníficos, no solo para visualizarse con otras, sino para vigilar kilómetros de vía romana, como esta de Barahona. Esto ve muchísimos kilómetros, claro, antes y después, hacia Marazobel y hacia Medinaceli también. Además, ahora acabo de encontrar un tramo de vía romana aquí, en Barahona, que se podría excavar. Existe. He encontrado un tramo fósil que está allí. Claro, hay tantas cosas, ¿verdad?, para excavar, pero existen. Hay unos cientos de metros ahí que están todavía en Barahona. De la de Tiermes Medinaceli, estoy hablando. Bueno, otra más. Osma Barahona es el camino califal, el que os he hablado. Os enseño el camino califal. A veces no tiene infraestructura, es el camino viejo de Bordecores a Barahona, claro, que es el paso. Otras veces sí lo tiene muros de contención tremendos, con su esfuerzo. Tiene afirmado, bueno, no os puedo enseñar muchas fotos, pero este es el camino califal, que teniendo grandes pendientes, teniendo un trazado un poco así mediocre, porque no está hecho por ingenieros, pero tiene un esfuerzo constructivo. Querían atajar por ahí directamente desde Barahona a Gormaz, pasando por Berlanga, e hicieron por todo el Valle del Bordecores, hicieron ese camino. Este ganarillito es el de Miño a Mojares, del que ya os he hablado. Ojo con este camino, los kilómetros de bordillo y de muro de contención que tiene por todos los lados. Fijaos cómo viene, Miño estaría al fondo, muros de contención continuamente, y más llegando a Mojares, pero llegando a Mojares es un espectáculo lo que tiene también. Esto sería la red de intervisibilidad general de las atalayas que se han considerado. Veis las vías romanas en diferentes colores, veis la red y veis cómo, además de estar cerquita de las vías romanas, se comunican de una manera impresionante. Ya con la de 10 kilómetros la comunicación es posible, pero si vamos hasta 13 kilómetros y medio, vamos sobrados. Por todos los lados se comunican entre ellas. Lógicamente con las cercanas, ¿no? Se va transmitiendo la señal. Con lo cual es perfectamente plausible que las cuencas visuales, que son estas, esto que veis en iluminado, sería la cuenca visual general de las 70 atalayas, o sea, superpuestas unas con otras, la intersección de todas. Y la red de intervisibilidad la estáis viendo ahí con rayas blancas, ¿no? Pues fijaos, cómo vigilaban exactamente las vías romanas, y si hay algún trozo de vía romana que no está vigilado, hay que encontrar la atalaya, pues seguro está por ahí, y cómo se transmitían entre ellas. Y en 45 minutos eran capaces de mandar la señal. Y gracias a esto, esta frontera se estuvo manteniendo como un siglo o mucho más, hasta que empiezan las algaradas de Fernando I y tal. Medinaceli cae mucho más allá, Alfonso el Batallador, el de Aragón, el que lo conquista y tal, aunque luego pasa a Castilla. Es decir, que esta frontera les interesaba mucho mantenerla. La vía de Toledo-Zaragoza es esa morada debajo de la derecha, ahí está Medinaceli y ahí pusieron el cuartel general. Y no solo vigilaban esa vía, que tiene también atalayas para arriba y para abajo, es decir, hacia Compluto y hacia Zaragoza, sino que además todo este sistema, que tiene la mayor densidad probablemente de Europa de atalayas, hay atalayas en muchos sitios, en las crestas de las sierras, pero tantas, tan juntas, con este esfuerzo de vigilancia, probablemente lo que se conoce por la Extremadura soriana, la frontera del califato en Soria, es la más densa. No digo del mundo porque no conozco China, pero hay muy pocos sitios donde haya esta densidad de torres de vigilancia. Y con esto he acabado y espero no haberme pasado del tiempo. Gracias. Ya lo decía Max Aub. Uno es de donde hace el bachillerato. Isaac Moreno lo hizo
en el Instituto Conde Diego Porcelos de Burgos. La rama masculina, separada del hoy y es Cardenal López de Mendoza, allá por el año 1967. Si bien se señala que no es un instituto de nueva creación, sino el continuador y heredero del anterior. Luego Isaac Moreno Gallo también ha sido alumno de un instituto histórico. Isaac Moreno, desde pequeño, era un apasionado de la historia, pero al final se decide por ser ingeniero técnico de obras públicas. El mismo Isaac recuerda que alguien me dijo cuando era muy jovencito, si estudias esto no te vas a poder ganar la vida. Estudia esto, ingeniería técnica de obras públicas, que con esto sí te la vas a ganar. Yo, sin saber muy bien qué era esto otro, ¿qué es lo que al final hice? Hacerte. Agradezco muchísimo que me dieran ese consejo. Pero su gusto por la historia le hizo estudiar después el grado de Geografía e Historia. En la mezcla de Ingeniería Civil y de Historia reside parte de su éxito en comunicación. En 2016 fue Premio Barcea por la Universidad de Valladolid en la categoría de Comunicación. Ha trabajado para diversas administraciones públicas a título de especialista en ingeniería romana, participando en numerosos proyectos de identificación de vías romanas, estudios técnicos de conducción de aguas romanas, investigaciones sobre la técnica antigua, instrumentos topográficos antiguos y otras facetas relacionadas con esta ingeniería. Participó en la dirección de obra de la A11 y su trabajo fue primordial para convencer a la administración de que era preciso modificar el trazado de la autovía y así salvar 7 kilómetros de calzada romana. Hoy ese trazado se puede visitar con 3 áreas de interpretación tanto para ciclistas como peatones. Esta actuación, en muy poco tiempo, es ya hoy un modelo de recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio. Es también autor de varios libros sobre vías romanas, entre los que vamos a destacar por el lugar en el que nos encontramos, la vía romana de Numancia a Osma y su abrazo con la autovía A11 de 2022. Recientemente, la Diputación de Soria ha evitado la defensa telegráfica de la frontera califal del Duero, atalayas y vías romanas en el siglo X, estudio que surgió de su trabajo de fin de grado en Geografía e Historia y sobre el que versará la comunicación de esta tarde. Además, es coautor y director científico de varios libros sobre ingeniería romana, así como de decenas de artículos científicos, muchos de ellos en Traianus, colectivo del que forma parte y que es uno de sus impulsores. Pero el gran público lo conocemos más como director científico y presentador de la serie de televisión española Ingeniería Romana, siendo alma mater del proyecto. Y sí, me doblan la voz. En su cuenta de Twitter, @imorenogallo, nos informa puntualmente de su actividad. Por ella sabemos que recientemente ha estado en el canal romano Crucero y nos encontramos deseosos de saber por qué ese acueducto subterráneo tenía un sobreancho en la base que le da una forma de trevo. Por último, y antes de dar paso a Isaac, quisiéramos agradecer a la Asociación de Amigos del Museo Numantino y especialmente a Maribel Zapatero y a Ángel Lorenzo por haber contribuido a que Isaac esté aquí esta tarde. Muchísimas gracias, os dejo con Isaac. Gracias a todos por asistir, gracias por las generosas palabras que me habéis brindado desde varios sitios. Enhorabuena por la investigación que alguien ha hecho sobre mí. Y os voy a hablar, efectivamente, hoy, esta tarde, de un trabajo.